¿Qué tal? Buen día. El, el tema de hoy es voceros de Dios. Voceros de Dios. Hay ciertos requisitos para ser voceros de Dios. Ah, Uno de los requisitos es convertirse a Dios. Para poder hablar de la empresa, para poder ser vocero de la empresa, tienes que ser de la empresa. En Jeremías 15, 19 y 20 dice: Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, como mi vocero. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Este es uno de los requisitos para poder ser vocero de Dios, ser del reino, ser de Él, ser pertenencia de Él. Otro de los requisitos es tener autoridad. Hay dos tipos de autoridad: la autoridad jerárquica, la de la jerarquía de una familia, la jerarquía de una empresa. En la familia es abuelo, el papá, el hijo; en la empresa es el supervisor, el empacador, el jefe del supervisor, y así. Esos son tipos de autoridades, pero yo no me refiero a esa autoridad. La autoridad a la que yo me refiero es la autoridad que da el ejemplo. El ejemplo, predicar con el ejemplo es necesario para que sea efectiva la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo te respalde, tienes que tener autoridad, la autoridad que da el ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo predicarle a decirle a mi hijo que no tome y yo tomo; no puedo decirle a mi hijo que no fume y yo fumo. Ese tipo de autoridad es la que necesitamos tener que ser santos para poder, y caminar en santidad para poder predicar las cosas santas, porque Dios es santo. Entonces, ese es uno de los requisitos que necesitamos para poder ser voceros de Dios, tener la autoridad. Otra de los requisitos es creerle a Dios. Para poder, un vendedor, para poder convencer a alguien de un producto, tiene que creer que ese producto es bueno, creérsela para poder transmitirlo. Nosotros, para poder transmitir las cosas, tenemos que transmitir que creemos. Si tú crees, transmites, y por ende todo va fluyendo, y la gente tiene el interés de querer escuchar, porque tú te la estás creyendo, tú lo estás creyendo. Entonces, ese es uno de los requisitos. Le dijo el Señor Jesús en Juan 4:21 a la samaritana, eh, que le dice: mujer, créeme, pónganlo con letras grandes, créeme que la hora viene cuando no se adorará ni en este templo ni en Jerusalén, sino que en espíritu, en verdad, es necesario que se adore. Es creer, es un requisito. Dice el Señor Jesucristo, dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y los de... Si confesaras, Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer, creer te hace salvo, creer te hace parte del reino para poder predicar. Créelo, pero cree. El creer es un requisito indispensable para poder predicar. Porque sí, hay gente teólogos que saben mucho, pero no creen y no pueden transmitir así el ser parte del reino. No lo saben, no lo pueden, no lo transmiten igual. Otro de los requisitos para poder ser vocero de Dios es conocer y entender. Dice el Señor en Oseas 4:6 que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento que es intelectual, el conocimiento que te llenas de letras, que te empapas de letras. Eso es bueno, y el Señor quiere que sepamos, que aprendamos, que investiguemos, que leamos aquí y allá y que comprobemos para poder tú saber qué es correcto. A un banquero, cuando le dan billetes, él tiene que conocer los billetes para detectar uno falso.
Si si él está contando y de repente le sale uno falso, luego lo identifica. Así también tú, si tú conoces y te empapas de la palabra de Dios, sabes cuando alguien está mintiendo, sabes cuando alguien está trastornando la palabra de Dios. Entonces hay una religión popular, bueno, muchas religiones, que se creen cualquier viento de doctrina y todo lo que les dice el padrecito, se lo creen, todo. Y nada más van como, ahora sí como ovejitas al matadero porque no conocen. Dice el Señor que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Hay un conocimiento del que habla, por ejemplo, en Génesis 4.1, dice, Génesis 4.1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y también en el 4.17, y conoció Caín a su mujer. Conocer aquí en este contexto se refiere a tener intimidad. Una intimidad con mi mujer es la conocí. Por ejemplo, como dice aquí, en 4.17 dice, y conoció Caín a su mujer, no que la conoció, hola, mucho gusto, no, se conoció es que tuvo intimidad, tuvo relaciones sexuales, tuvo una intimidad, y ¿qué tuvo después de esa intimidad? Lo cual concibió y dio a luz, lo mismo que dice en el 4.1, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió, o sea, después de tener la relación, concibió. Entonces, conocer es algo indispensable, que por ejemplo también en Jeremías 4.9, 24 y 23 dice el Señor, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, alábese en esto el que hubiera de alabarse, en conocerme y entenderme. Conocerme, pónganlo con letras grandes. Conocerme, tener una intimidad conmigo, en que se meten, se empapen de mí, que me conozcan, que reconozcan mi voz cuando yo hablo, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios que hace misericordia, justicia y juicio aquí en la tierra, dice Jehová. Entonces, ese es otro de los requisitos, conocer a Dios, conocer de la palabra. Para poder tú predicar, tienes que saber lo que estás hablando, sabes que tienes que saber lo que estás transmitiendo, tienes que saber cuál es el principio y cuál es el fin de la existencia, cosas así. Otro, en Filipenses 1.9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo conocimiento. En conocimiento, o sea, no es malo que sepamos que en lo que, de hecho, el Señor quiere y por eso nos dio esta revelación en 66 libros plasmados en un solo que es la Biblia, para que lo conozcamos, para que lo que necesitemos saber de Dios aquí lo encontramos. Podemos encontrar otras cosas, pero lo que Él quiere que sepamos ya está aquí plasmado. Ya no, o sea, hay buenas ilustraciones en otros lados, pero lo que necesitamos conocer está aquí ya plasmado. Dice en 2 de Pedro 3.18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Entonces, este es el otro de los requisitos para ser vocero de Dios, conocerlo a Dios en entendimiento, pero también en intimidad, ser santos porque yo soy santo, y así querer caminar con Él, querer tenerla. Ahora sí que cuando tú conoces a tu esposa, la conoces hasta cuando se enoja, cuando está triste, sabes cuando tiene una cara fuchi, tú sabes, aunque ella te diga que no, tú sabes que está enojada porque la conoces, tú sabes, empiezas a conocer a Dios. Obviamente nunca vamos a terminar de conocer a Dios porque Él es infinito y nosotros estamos bien finitos, bien limitados, pero de esmerarlos, Él nos va, dice, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas que antes no conocías. Te hace ver porque tú estás clamando y queriéndole conocer cada vez más. Otra de las cosas que es necesarias, indispensables para poder ser vocero de Dios es la santidad. En Levíticos 18:30 dice, por tanto, guardáis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaban antes,
Y en Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ser santo es algo indispensable para poder ser vocero de Dios. Cuando uno peca, ya estando en el reino de Dios, cuando uno peca, no fluye la palabra. De hecho, obstruye, de hecho te calla. El Espíritu te dice, cállate, cállate, porque no tienes autoridad. No tienes autoridad para decir eso que estás diciendo en el púlpito. Cuando tú estás arriba de un púlpito, los que están arriba tienen que ser, no perfectos, no para nada, pero tienen que tener cierta santidad para poder ser voceros de Dios, para poder, en Apocalipsis se refiere al pastor de la iglesia como el ángel de la iglesia. Dice, habla al ángel de la iglesia y di esto. Dice, ah, caray, ¿a poco el pastor es un ángel? No porque sea un ángel celestial tal cual, sino que ángel significa mensajero, el mensajero, el mensajero. Le dice que hable el mensajero de la iglesia. Entonces es el ángel de la iglesia. Entonces tienes que ser un mensajero, pero tienes que tener santidad. Entonces, si tú estás pecando, si tú tienes un pecado de práctica, por ende te quedas mudo, porque no tienes autoridad para hablar. No te deja, el pecado no te deja avanzar, no te deja levantar las manos en el culto, no te deja hablar de Dios porque te sientes hipócrita. Entonces es necesario, indispensable, ser santo, caminar en santidad. No podemos ser perfectos, pero sí sinceros en la santidad. Podemos caminar con sinceridad. A veces caemos, a veces sí lo hacemos. A veces el pecado está en nosotros, pero no tenemos que practicarlo deliberadamente, sino que sentirnos mal es algo natural que el espíritu, de hecho es un síntoma de que eres nacido de nuevo, que cuando pecas te duele, que cuando pecas obstruyes bendición y obstruyes salvación. No para ti, a los que al obstruir estás obstruyendo salvación. Otro de los requisitos para poder ser vocero de Dios es menguar. ¿Qué podemos menguar? Dice, porque en Salmos 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermosear, dice, hermosear es hermosar a los humildes. La humildad brillas para Dios, eres hermoso para Dios con el humilde, y Él aborrece a los soberbios. Dice en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Cuando tú tienes, le haces caso a tu cuerpo, no te estás negando a ti mismo. Cuando tú le dices a tu cuerpo, oh, otros 5 minutitos, otros 10 minutitos de siestecita, otra horita, no te estás negando a ti mismo, estás dándole rienda a tu cuerpo. Cuando tú le dices, cuando tu cuerpo, tu espíritu te dice, vamos al culto, pero tu cuerpo dice, ay no, no te estás negando a ti mismo, no te estás negando. Cuando tú quieres orar, el espíritu te dice, ora. Háblale a Dios, pregúntale, escribe, haz algo. Y el cuerpo te dice, no, ay, no, ya vamos a dormir. Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Vamos a dormir. No te estás negando a ti mismo. Por ende, no estás menguando. No estás siendo humilde. Y a Dios le gusta que seas humilde para poder utilizarte. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios le da gracia a los humildes. Estos son unos de los requisitos. Yo sé que hay más requisitos para poder ser vocero, y a veces con poquito de cada cosa podemos ser voceros, pero mientras más te esmeres, mejor vas a poder transmitir el mensaje que quieres dar. Dice ¿qué debemos predicar? Bueno, hay muchas cosas que debemos predicar, pero el orden de importancia, para empezar, es dar la condición del hombre. En Génesis 3 habla de la caída del hombre, de cuando Adán pecó y por qué, de dónde venimos
¿Y por qué somos pecadores? Porque hay gente que no se considera pecadora. Pero bueno, ahí en Génesis te explica por qué somos pecadores. Pero también en el Romanos 5:18 te habla el por qué, si por un hombre entró el pecado, por otro que es Cristo, el primer Adán y el segundo Adán, por el segundo somos salvos. Pero por el primero, en automático todos somos condenados. Por el segundo Adán, que es Cristo, somos salvados. Entonces, ese es lo primordial que debemos de hablarle a cualquier gente. Hay veces que yo tengo 20 segundos en el crucero que estoy esperando el semáforo, el verde, y se me acercan las personitas que están vendiendo cosas. Y hay personas que están en grupos de alcohólicos anónimos que venden bolsitas y todo eso, y en ese momento les evangelizo así de volada. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A qué les voy a hablar? ¿De fútbol? No. ¿Les voy a hablar de las bondades de Dios? Sí, también. Pero algo importante, hermano, brother, mira, lo importante es no tapar la botella, no tronar el foco. Lo importante es que el árbol cáeme la raíz para que dé buenos frutos, porque si no va a dar malos frutos. Si el árbol nada más le corta los frutos, que es el alcoholismo, la drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, todos esos malos frutos, pero el árbol lo cortas, va a seguir dando malos frutos, porque el mismo árbol no puede dar diferentes frutos, sino que tarde o temprano va a dar, ¿y qué? Se pone el verde, bueno, gracias, nos vemos, bye, Dios te bendiga. Entonces evangelicé en un ratito cosas que a lo mejor él ni en cuenta, y yo vi la prioridad, la necesidad, la urgencia, que a lo mejor ya no lo voy a volver a ver, pero ya en ese momento le prediqué algo que es de suma importancia. De ahí, después de eso, también podemos hablar de muchas cosas de Dios. O sea, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Por ejemplo, podemos también hablar del temor de Dios. El temor de Dios es indispensable para el día a día, para cualquier etapa de la vida tenemos que tener temor de Dios. Si una persona no tiene temor de Dios, que en resumidas cuentas, temor de Dios es respeto, alto respeto a Dios. Entonces, si no tienes respeto a Dios, no respetas nada. Entonces, si tú te respetas a Dios en la intimidad y en público, en automático vas a respetar a tu esposa, en automático vas a respetar a tus padres, en automático vas a respetar al prójimo, al niño, a todos, porque respetas a Dios. El respeto a Dios, el temor de Dios es un sentido de alto respeto, asombro y sumisión a Dios. Se demuestra con obediencia, adoración, servicio y alabanza. Eso es el temor de Dios. Entonces, otra de las cosas que podemos predicar es el temor de Dios. Primero, ahora sí que la condenación del hombre y la salvación, que es evangelizar. Esto se llama evangelizar. Luego ya todo lo demás, como exhortaciones, bendiciones, proverbios, advertencias, cómo caminar, promesas, milagros, alabanzas, en fin, todo para su gloria. En primera de Pedro 2:9, en la segunda parte dice, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es de las cosas que debemos de hablar de Dios, de ser voceros, para ser voceros de Dios. ¿Cuándo no debemos de predicar? En Marcos 16:15 el Señor nos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Pero hay un tipo de personas a las cuales Dios no te exige predicarle, no te exige que les hables. Dice, cuando hay oposición, en Mateo 7:6, aquí no está así. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. No hablarle hay un tipo de gente que Dios no quiere que le hables, porque el Señor ya vio que tienen endurecido el corazón, y Él se los va a endurecer más todavía. Hay un tipo de actitud. Hay un tipo de actitud que el Señor no te obliga pues a que tú les prediques. Cuando tú vas
cuando una persona te está pidiendo un favor, pero te lo pide así como que, a ver, hijo de... o me haces esto o qué. Ahora sí que tú dices, ah, caray, ¿estás pidiendo misericordia de esa forma? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Pero en cambio si una persona dice, Señor, no seas malo, échame la mano, pásame, no sé, X cosa, me pasas corriente, mira, me quedé sin cable, me quedé sin batería, lo que tú quieras. Y dices, ah, bueno, hacemos lo posible. Pero si la persona te dice, uy, te empiezas a hacer con una actitud negativa, una actitud uy, qué delicadito, así que lejos de querer ayudarle, pues le dices, no, señor, discúlpeme, no puedo, o cualquier cosa, o no quiero, simplemente. Así, ese tipo de actitud también, cuando tú le estás hablando a una persona y esa persona te reta, dice, ay, ¿y qué? ¿Y si yo quiero qué? Ah, como usted quiera. Dice claramente, aquí te dice el Señor, no des lo santo a los perros ni le eches las perlas a los puercos. Entonces, por ese tipo de personas el Señor no te va a exigir su sangre, no te va a pedir su sangre, no te va a pedir que les... Entonces, hay un tipo de actitud para que cualquier persona pueda escuchar el Evangelio, pero las personas que se cierran, a esas personas no quieren, no te exige el Señor que les prediques. ¿Cuáles son las consecuencias de no predicar? Una de las consecuencias de no predicar es que te constituyes una persona desobediente, porque es un mandamiento. Nosotros creyentes nos da el Señor en Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura como un mandamiento, id y predicar. Entonces, cuando no lo haces, te haces desobediente, una persona desobediente. También dice que en Mateo 10:32 dice que nos negará, dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo, y si me negara delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces el Señor mismo nos negará por cuando no predicamos. O sea, tenemos la oportunidad de hablarle, de glorificarle, de exaltarle, y aún así no lo hacemos frente a la gente, entonces tampoco Dios va a hablar de nosotros bien frente al Padre. No nos va a quitar la salvación, pero tampoco va a hablar bien de nosotros. Dice en Ezequiel 33, del 7 al 9, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guardare del camino, de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás su vida. Entonces el Señor te demandará la sangre de estas personas. El Señor te va a demandar el por qué no les hablaste. ¿Por qué no le hablaste si tuviste la oportunidad? Si tú le hablaste y aún así no se arrepintió, tú quedas exento de la sangre que va a demandar el Señor. Pero si no le hablaste, entonces a ti te va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Si tú sabías, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no les hablaste? Entonces, esta es otra de las consecuencias, que te echas una bronquita con el Señor por no hablar. Entonces, también ser voceros es un mandamiento, es una obligación para nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias positivas de sí predicar? O las consecuencias, sí, los beneficios, por decirlo así, de predicar. Te constituyes una persona obediente, un hijo obediente. Trae salvación y bendición, porque la salvación y la fe vienen, bueno, la salvación es por Jesús, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y las bendiciones vienen, ahora sí que tienen ahí incluidas, de todo tipo de bendición, vienen al estar hablando la palabra, la palabra, la palabra. Mis palabras tendrán cierto efecto, pero la palabra de Dios es la viva y eficaz, y que es la más filosa que toda espada de dos filos, es la que penetra hasta partir el alma, es la que edifica el espíritu.
no tanto mis palabras, sino la palabra de Dios. Entonces la voz de Dios es la que cambia. Si el mundo, la creación fue hecha por la pura palabra de su boca, ¿qué no hará en nuestras almas? ¿Qué no hará en nuestros espíritus? Eh, te retroalimentas y perfeccionas tus métodos. Cuando tú estás predicando y estás así, tú mismo lo estás entendiendo cada vez más y lo estás perfeccionando el mensaje que quieres dar, perfeccionando el mensaje que ya está, pero que tú lo estás intentando hacer a tu modo o depende de la persona. Para poder perfeccionar a esta persona le voy a hablar más de esto, más de esto, más del otro, pero estás retroalimentándote tú mismo te estás hablando y estás, aparte que estás haciendo que fluya, dice el Señor, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrá la palabra, el que crea en mí correrá y fluirá la palabra hacia los demás. Dejas que fluya, al hacer la voluntad del Padre, haces valer el sacrificio de Jesús. Entonces, esta es en sí parte de los beneficios que tienen también ser voceros de Dios. Para conclusión, en 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este es uno de nuestras, otro mandamiento, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú no consideres, tú habla, tú avienta la semilla, otro va a regar, otro va a cosechar, otros están sembrando por otros lados, pero lo que hacemos al hablar la palabra es, es aventar la semilla. Esto es pues el mensaje del día de hoy y agradezco su atención.